Hola, buenas noches. Bienvenidos todos los que se están uniendo a este Twitter Spaces sobre el papel de Colombia en la competencia de las grandes potencias. En unos momentos nos acompañarán nuestras panelistas Margaret Myers y Sandra Borda, con quienes discutiremos este interesante tema. Entonces, si nos dan un par de minutos para comenzar a arrancar. Johan, bienvenido, ¿cómo estás? Yo muy bien, Sergio. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, afortunadamente aquí en Bogotá está haciendo mucho frío, eh, pero aquí estamos aguantando. Hasta entonces, pues seguiremos dándole. Y ya, bueno, esperemos unos minuticos a que entre Sandra y Margaret. Pero si quieres, mientras tanto, Johan, y para que no se nos aburran los que están acá en línea, te invito a que comiences hablando de quién eres tú, de qué es lo que haces tú en Colombia Risk Analysis. Ya están con nosotros Sandra y Matt. Las voy a invitar como panelistas en este momento y vamos a dar comienzo. Pero Johan, si quieres, arráncanos contando tú quién eres, qué hiciste para Colombia Risk Analysis y qué haces ahora. Bueno, claro, pues bienvenidos a Margaret y a Sandra por acompañarnos hoy esta tarde. Pues yo me llamo Johan Marulanda. Yo soy pasante ahora mismo en Colombia Risk Analysis, haciendo análisis de riesgo en la empresa. Además de eso, yo soy estudiante de maestría en la Universidad de Hopkins, en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, donde estudio economía internacional y mercados emergentes. Pues mi tiempo acá en Colombia Risk Analysis es que yo he trabajado y he investigado toda la información sobre el informe que acabamos de publicar del rol y el papel de Colombia en medio de la competencia de las grandes potencias, entonces viendo la relación económica, política y de seguridad y todas las diferentes dimensiones de las relaciones entre Colombia y las grandes potencias, entonces los Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Y para los que no se hayan dado cuenta, Johan es de Cartagena, entonces pues también representa a Colombia en el exterior. Sandra, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Muy bien, a ti muchas gracias por aceptar esta invitación. Margaret, te estoy invitando a conversar, no sé si has podido recibir la invitación a conversar. Bueno, entonces, mientras tanto, Johan, si quieres, mientras Margaret encuentra su micrófono o actualiza la aplicación, te invito a que nos des un breve resumen de lo que fue nuestro informe en Colombia Risk Analysis de el papel de Colombia en medio de la competencia de las grandes potencias. Y también quisiera invitar a Sandra y a Margaret, pues, a que nos den un poco de comentario o de reacción frente a lo que leyeron en el informe y si sienten que hay algo en el informe que les llamó la atención o no, antes de que entremos ya en materia a hablar justamente sobre las grandes potencias y los cuatro grandes grupos. Bueno, este mes, pues ya hace como una semanita ya, Colombia Risk Analysis publicamos el informe que inspiró este Twitter Space que se llama El papel de Colombia en medio de la competencia de las grandes potencias, que revisa las relaciones Colombia tiene con las grandes potencias del mundo, quienes son los cuatro países que yo nombré antes, que son los Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Y el informe analiza los intereses, los poderes en Colombia y qué puede significar para el país en el corto o mediano plazo. Este análisis, el informe discute la larga y profunda relación, por ejemplo, con los Estados Unidos y sus implicaciones para la política doméstica extranjera de Colombia. También analiza la creciente relación con China y eso es lo que significa para las diferentes industrias en Colombia y también su relación con los Estados Unidos. También la importancia de la inversión de la Unión Europea, sobre todo para diferentes proyectos y metas para Colombia, como por ejemplo la transición energética de Colombia, y también revisando los diferentes retos de seguridad que vienen con la tensión con Rusia.
Entonces, cuando uno analiza y revisa todas estas diferentes dimensiones y relaciones con este país, con Colombia, parece que es probable que estas ideologías opuestas entre estos grandes poderes, o sea, estas ideologías, intereses, agendas distintas, pueden generar cierta preocupación en Colombia a corto y mediano plazo, pero eso también crea una necesidad para un acto delicado de equilibrio para que Colombia pueda mantener la buena voluntad entre estos países. Pero aunque este acto sea un poco delicado, para decirlo así, si bien hecho, este acto puede dar buenas oportunidades para Colombia para avanzar sus propios intereses. Puede atraer inversión, puede ayudar a diversificar las exportaciones y desarrollar la infraestructura del país, varios logros que Colombia quiere realizar, y usando y aprovechando esas relaciones con estos poderes le puede ayudar a Colombia a lograr que Colombia pueda mantener la buena voluntad entre estos países. Pero aunque este acto sea un poco delicado, para decirlo así, si bien hecho, este acto puede dar buenas oportunidades para Colombia para avanzar sus propios intereses. Puede atraer inversión, puede ayudar a diversificar las exportaciones y desarrollar la infraestructura del país, varios logros que Colombia quiere realizar, y usando y aprovechando esas relaciones con estos poderes, le puede ayudar a Colombia a lograr eso. Pero para hacer eso, el gobierno colombiano ahora y en el futuro tiene que tener planes e ideas estratégicas. En vez de seguir como un camino más reactivo, uno tiene que ser más proactivo. La competencia entre estas potencias va a continuar por el futuro y Colombia tiene que preparar para lidiar con estas oportunidades y también los retos que vendrán con esta competencia. De acuerdo, entonces para empezar, Sandra, quizás sería muy interesante conocer tu opinión sobre el informe y saber cómo reaccionas a lo que Johan acaba de decir. Y luego, Margaret, también nos interesaría que tú eh, hagas lo mismo. Pues Sergio, yo empezaría por decir, digamos que el actual, y esto va a sonar un poco a cliché, es un sistema internacional en transición, y eso le dificulta muchísimo las apuestas a los países como Colombia. Yo creo que en una muy buena medida el informe recoge, digamos, las dificultades enormes que enfrenta, digamos, un país, sobre todo que un país como Colombia, que ha estado acostumbrado a una posición tan cómoda en el sistema internacional, que es pues estar casi que irremediable, inevitablemente alineado con los intereses de Estados Unidos. En el pasado, y creo que tengo como en mente dos coyunturas internacionales particulares, la de la Guerra Fría y digamos ese momento justo después del final de la Guerra Fría, que algunos denominan el momento de unipolaridad, ¿no? Que es como el momento pues, de hegemonía estadounidense más claro. Pues la apuesta era una apuesta relativamente simple, no había mucho más que hacer distinto, alinearse con los intereses de Estados Unidos, y que ahí la apuesta colombiana, a pesar de que pues hay muchos críticos, creo que fue una apuesta legítima, ¿no? En la medida en que se trataba del país más recogía y que más se parecía digamos, estratégicamente en la búsqueda de sus intereses a nosotros, pues era perfectamente normal que nos alineáramos con ellos y obtuvimos ventajas importantes de ese alineamiento. Eso, insisto, es relativamente fácil cuando el sistema internacional tiene unas reglas del juego tan claramente definidas, pero en el actual, y digamos, la dificultad de lograr el equilibrio de la que estaba hablando Johan es clarísima. El actual es un sistema que por no saber exactamente, por no tener descifrado hacia dónde va, no saber si estamos efectivamente frente a un declive claro de la hegemonía estadounidense o si más bien esto es un momento pasajero, tipo, digamos, la coyuntura que atravesó Estados Unidos después de la guerra en el Vietnam y que espera un surgimiento posterior. No sabemos qué es lo que va a pasar y eso dificulta muchísimo las apuestas. ¿Qué hace interesante el actual para un país como Colombia, que a pesar de que necesita, digamos, mucha más masa crítica, digamos, pensando qué es lo que quiere ser en el sistema internacional y cómo puede lograrlo, estos de transición y como de indecisión en el sistema internacional son ideales para países de nuestro tamaño, porque nos permiten, si jugamos las cartas bien, nos permiten ampliar
sustancialmente nuestros márgenes de maniobra en el sistema internacional. Claro, en el pasado hemos enfrentado algunas coyunturas de este tipo y lo que hemos hecho es continuar con la apuesta de alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Porque es lo que nos ha resultado más fácil y lo que requiere mucho menos pensamiento geoestratégico. Pero hoy creo que hay unas oportunidades y obviamente unos retos y unas dificultades que va a tener que evaluar con mucho cuidado. Ojalá eso también nos motive a pensar en el ejercicio, construir nuestra política exterior con un poco más de seriedad. Muchas gracias, Sandra. Y precisamente me gustaría darle la bienvenida a Margaret. Margaret, la audiencia que está acá presente, más que todo colombiana, quizás no conoce sobre ti y sobre el diálogo interamericano, entonces eres bienvenida a contarnos un poco de eso y también a reaccionar al informe. Claro que sí, me puede escuchar o no? Sí, Está perfecto. excelente. Tenía algunos problemas técnicos. Bueno, gracias primero para la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Ah, yo trabajo en el Diálogo Interamericano, que es un think tank, un taque de pensamiento en Washington, D.C., enfocado en las relaciones hemisféricos, pero soy directora de un programa de China y América Latina y he estado en esta institución por casi una década ya, estudiando esta relación y cómo está evolucionando. Um, sobre el informe, creo que es un informe absolutamente crítico y oportuno que aborda todos los temas que planteó Johan y que consideran cómo Colombia puede posicionarse dado los variados intereses de sus socios económicos, no solo China, obviamente, pero también Estados Unidos y otros, como Rusia y otros países que están incluidos en el informe. Toma en cuenta también que, la situación en Colombia está evolucionando, obviamente, pero en China también está evolucionando tan rápido que a veces es muy difícil estar preparado, ¿no? Hay, por ejemplo, intereses en reformar el sector petróleo en China, y China aplicó recientemente un impuesto al betún y tomó a Venezuela totalmente por sorpresa. Y eso ha pasado en otros sectores también, cuando China pone nuevas reglas y nuevos impuestos y otras regulaciones que obviamente impactan lo que está pasando domésticamente, pero también en el externo. Y en Estados Unidos hemos visto algunos cambios importantes también. No tanto en la relación con Colombia necesariamente, pero en el enfoque de algunos de nuestras compañías. Y en las prioridades de inversionistas, según el CSR, ESG, el ambiente, temas climáticos, este tipo de cosas. Entonces va a estar una época muy interesante, muy difícil, creo, para Colombia, pero uno en general Colombia puede pensar y estar preparado. Muchísimas gracias, Margaret. Estoy completamente de acuerdo de que no solo uno se preparar para las incertidumbres en Colombia, pero también en China y en estos otros países. Pues comenzamos contigo, Margaret. Te pregunto, ¿cuáles son las industrias más atractivas económicamente para China en Colombia y en Latinoamérica en general? Bueno, ahora son numerosos. En Colombia en general, históricamente por lo menos, el petróleo ha sido un sector muy atractivo. El comercio, el intercambio es basado más o menos en las exportaciones de petróleo a China. Hay otros productos obviamente también, pero dominado por petróleo. Agricultura también ha sido de interés, un sector de interés por muchos años, por casi una década. O más. Al principio China quería invertir en tierra, pero ha cambiado un poco su estrategia en los últimos años. Ahora está invirtiendo no tanto en Colombia, pero seguramente en Brasil y Argentina, en las cadenas de valor, en la producción de agricultura, en la logística, en e-commerce y en otras cosas que relacionados a este sector. Y obviamente el desarrollo de infraestructura como parte
de la franja y la ruta, el BRI se dice, ¿no? Es muy importante en la relación con Colombia, especialmente en los últimos 2 años, como es en el resto de la región, en particular en países de Sudamérica. También hemos visto, como extensión del BRI, de la franja y la ruta, la creación hace 5 años del Health Silk Road, la ruta de seda, de salud, y también Digital Silk Road, ¿no? Ruta de seda digital. Y estos son elementos de BRI muy importantes en la región. Hemos visto ya inversiones en estos espacios, en sectores digitales, inversiones digitales, la venta de varios productos relacionados con inteligencia artificial y otras cosas, e-commerce, por ejemplo. Y también en el espacio de salud, no solo con respecto relacionado a COVID-19 y asistencia relacionada con COVID-19, pero también antes de la pandemia. Y me imagino que estos dos rutas de seda van a estar muy importantes en el futuro, y también los otros enlaces que promueve el BRI. Y en ese sentido, Sandra, Colombia es el único país del norte de Sudamérica, pues de la región andina, que no ha firmado a la iniciativa de la ruta y la franja. ¿Tú ves que en el próximo año que le queda al presidente Iván Duque, Colombia pueda llegar a firmar ese tratado, así sea de salida, como el presidente Santos reconoció, por ejemplo, a Palestina? ¿O tú crees que es un riesgo que el presidente Duque no está dispuesto a hacer, particularmente al tener una relación tan cercana a los Estados Unidos? Pues yo creo que es que hay cosas bien interesantes que mirar en materia de las grandes diferencias que ha presentado Colombia en su relación con China, si uno la compara con lo que ha sucedido con el resto de países latinoamericanos. El histórico, por ejemplo, del comercio latinoamericano con China, el histórico del crecimiento de las inversiones chinas en la región, todo eso ha actuado de maneras mucho más discretas, si no quiero usar ese adjetivo, cuando se trata de Colombia. Colombia ha sido, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, un actor mucho más cauteloso a la hora de, digamos, establecer estas relaciones como tan tensas y rápidas, por lo menos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la inversión. Muchos países saltaron muy rápidamente a firmar tratados de libre comercio con China. Colombia ha sido mucho más cauto con eso, y creo que esa es una de las razones por las cuales, digamos, parte de las dudas grandes que tiene el país frente a su relacionamiento no son necesariamente dudas gubernamentales. Aquí sí hay alguito de política exterior estatal, si uno lo mira con cuidado. Esa cautela en una muy buena parte responde a, pues, digamos, a la naturaleza misma de la supuesta relación especial que hemos tenido con Estados Unidos. Colombia está tratando de maniobrar frente a China, pero es claro que su margen de maniobra es mucho más limitado que el de otros países latinoamericanos, justamente por cuenta de esa relación especial. Esa delgada línea en la que está tratando de caminar el país es una línea que busca, de todas formas, continuar extrayendo los beneficios de la relación con Estados Unidos. Hay que recordar que es nuestro principal socio comercial, y es uno de los principales socios comerciales, y además es un país de donde extraemos una muy buena parte del apoyo en materia de seguridad y en materia militar todavía. Digamos, lo que queda en el pasado del Plan Colombia todavía es supremamente importante, y justamente, además, por cuenta del tema de la lucha contra las drogas, estamos mucho más cerca. Ahora, dicho esto, yo creo que sí hay unos pasos bien interesantes por parte de Colombia, de ir como estableciendo, digamos, un mayor nivel de autonomía frente a Estados Unidos y atrayendo de alguna forma los intereses de China. Creo que, por ejemplo, y ya Margaret lo estaba mencionando, lo que ha pasado durante la pandemia, la famosa diplomacia de las vacunas de China, ha contribuido incluso a extraer, digamos, declaraciones bastante amables por parte de nuestros funcionarios diplomáticos en el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, creo que estamos tratando de maniobrar, pero insisto, si nos comparamos con el resto de países latinoamericanos, creo que el margen es menor. Todo esto simplemente para decir que yo no creo
que se vaya a tomar, digamos, pues sorpresas puede haber, pero no creo que se vaya a tomar una decisión de esa naturaleza en la última fase de la administración Duque. Creo que lo que está en juego es mucho más de lo que estaba en una decisión, por ejemplo, como la del reconocimiento del Estado palestino, que efectivamente era una decisión desde el punto de vista político arriesgada y temerosa, pero era una relación que tenía muchas menos implicaciones en nuestra agenda con Estados Unidos, por una razón simple, y es que, digamos, ahí habíamos construido en el Consejo de Derechos Humanos una posición mucho más cercana a la de otros países que a la del mismo Estados Unidos. Entonces ya teníamos como una historia de estarnos distanciando con Estados Unidos en lo que tenía que ver con Israel, mientras que en el caso de China esa historia no existe y tendría que empezar a escribirse. Creo que en algún momento hablaremos de cuál es cuáles son los problemas, las ventajas y los problemas de empezar a ir por ese sendero, pero creo que eso va a requerir, digamos, de una aproximación de mucho más largo plazo e incorporando muchos más factores en el proceso de evaluación. Muchas gracias, Sandra. Y como volviendo un poquito a Margaret, porque me gustaría entender un poquito, yendo un poco hacia allá regionalmente, ¿cuál es la geopolítica de Latinoamérica y cómo se están jugando este gran ajedrez global en la región y qué papel juega Colombia aquí? Tú desde Washington, ¿cómo lo ves? Margaret, dale. Perdón. Bueno, es un gran pregunta. Puedo hablar, de, eh, no tanto del juego político entre China y Estados Unidos, por lo menos, y los intereses, de Estados Unidos y China en Colombia y cómo comparan. Creo que Sandra ya ha explicado muy bien, los intereses más importantes en los dos casos. Pero, en mi opinión, para los Estados Unidos, y estoy de acuerdo aquí con Sandra, los intereses en Colombia no han cambiado mucho. Todavía es un socio muy importante para muchas compañías norteamericanas, como había dicho. Todavía existe un interés por parte del gobierno de Biden en mantener no solo cooperación económica, pero también en la área de seguridad. Eh, Colombia también es un socio muy importante en la promoción de la democracia en la región. Y es algo que Biden y su equipo han querido promover. Y todos sabemos que la gobernanza democrática está en una posición precaria en la región ahora, en mi país, y que por lo menos en partes de América Latina hay una visión, una impresión que China no es su culpa necesariamente, pero que puede avanzar un proceso de retraso, ¿no? de democracia. Y obviamente los enlaces culturales, personales también están fuertes entre Estados Unidos y Colombia, obviamente. En muchos casos, los intereses de China, en mi opinión, son los mismos que tenía cuando se involucró con la región en los años 90. La búsqueda de mercados para sus exportaciones, la búsqueda de recursos, la internacionalización de sus empresas. También, China también está interesada en crear el tipo de vínculos promovidos por la Franja y la Ruta, como habíamos dicho, que apoyan la propia agenda de crecimiento económico de China y que también impulsa el poder blanco, y Xi Jinping lo ha dicho, ¿no? Muy claramente. Cuando se piensa en el BRI, creo que es muy importante esto, ¿no? Piensa usualmente en la infraestructura, pero es mucho más que eso. El BRI promueve la conectividad en general, y esto incluye, sí, infraestructura, pero también vínculos entre personas que están creciendo muy rápido en el contexto de Colombia, pero también en el resto de la región. La integración financiera, la integración digital, la coordinación de políticas, y todo eso es muy importante para China por diferentes razones. Con respecto a los posibles intereses geopolíticos de China en Colombia, es mi opinión que China no tiene interés en convertirse en una potencia dominante en América Latina, pero que sí quiere asegurarse de tener espacio para promover sus intereses. Y ya ha podido hacer esto de manera efectiva al crear dependencias económicas en varios países, no tanto en Colombia como en el resto de Sudamérica, o varios otros países en Sudamérica, Brasil, por ejemplo, pero que sí es algo que está pasando, y obviamente hay enlaces muy importantes entre China y Colombia en varios sectores. Puedo responder tengo algunas ideas sobre el BRI
y la oportunidad para Colombia también, pero puedo hablar de eso en otra pregunta. Gracias, Margaret. Ya que hemos hablado de que sí o no Colombia va a ser parte de la Franja y Ruta y el BRI, pero yo sigo pensando y sigo con la pregunta y quiero saber su opinión de qué sería, qué sería la posición de los Estados Unidos si Colombia hace parte del BRI. O sea, ¿qué puede significar eso para la relación de Colombia y con los Estados Unidos si al fin logra algún día ser parte del BRI? Bueno, es mi opinión, ¿no? Pero Sí, claro. si Colombia firme un acuerdo BRI con, BRI con China, no arruinaría la relación, obviamente es una relación basada en histórica, con muchos enlaces muy importantes, como hemos dicho, pero sería muy simbólico, de un cambio notable, algo que los Estados Unidos no está anticipando para nada, y un shock, ¿no? Para los Estados Unidos, claramente. No hay nadie que piensa que esto vaya a pasar en los próximos meses. Entonces, no hay pocos, por lo menos, en Washington, D.C. Entonces, sería algo muy simbólico. Pero diría, que, y no sé, Colombia puede hacer lo que quiera hacer, pero, si Colombia, es importante pensar en si Colombia necesita firmar un acuerdo BRI con China, ¿no? Las relaciones están creciendo sin un acuerdo formal. Lo mismo que ha pasado en otros países. Es es importante firmar uno de esas cosas. Hay ventajas concretas en todos los casos o no. Entonces será una pregunta muy importante para Colombia, creo, en su decisión. Sandra, cada 4 años o cada 8 años, depende de la reelección en Estados Unidos, escuchamos que Estados Unidos va a volver a enfocarse en Latinoamérica, que Estados Unidos va a resetear la relación con Latinoamérica. Y bajo el gobierno de Biden nos encontramos con una situación muy rara porque Estados Unidos no solo está tratando de atender en una crisis doméstica primero, sino que hay otras crisis internacionales que le acaparan la atención. Entonces, para ti, ¿qué podemos esperar de la relación de Colombia y Estados Unidos bajo Biden, más con el agravante de la intervención electoral de Colombia en ese país? Pues, digamos, si me permite, Sergio, quisiera decir solamente una cosa sobre el tema anterior, y las Claro. posibilidades de profundizar nuestra relación con China, porque, eh, digamos, estas cosas uno siempre tiende a mirarlas desde el punto de vista del Estado y del interés estratégico del Estado, pero la verdad es que, digamos, para la sociedad civil colombiana, el esquema de cooperación y el esquema de entendimiento desde el punto de vista comercial de Colombia, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, ha cumplido con una labor fundamental, digamos, además de proveer de muchos beneficios económicos y demás, y es que se ha constituido, tanto para la Unión Europea, mucho más frecuentemente que para Estados Unidos, pero en los dos casos se han constituido las herramientas comerciales también en puntos de presión importantes, en palancas, si uno quiere, de esos países para al gobierno colombiano en favor de un mayor cumplimiento con normas de derechos humanos. Luego, digamos, esos acuerdos tienen todos los beneficios económicos que uno les puede atribuir. Creo que tengo en la cabeza particularmente los acuerdos de libre comercio, pero en general los entendimientos con esos la Unión Europea, Grupo de Estados y con Estados Unidos, tienen la gran ventaja para nuestra sociedad civil que nos permiten justamente tener actores poderosos en el sistema internacional que a veces más y a veces menos consistentemente, a veces más coherentemente y a veces menos, digamos, utilizan el comercio para presionar al Estado colombiano en favor de un mayor cumplimiento. Luego, esos acuerdos asimétricos y desiguales y demás son una buena noticia para una sociedad civil que, como bien sabemos, digamos, vive bajo la tutoría de un Estado que tiene unos impulsos autoritarios a veces un poco difíciles de dar y que tiene una propensión a la violación de derechos humanos o a hacer o a dejar de hacer en materia de violaciones de derechos humanos. Eso no ocurriría por razones obvias con China. Entonces,
creo que parte de lo que uno tiene que tener en la cabeza, además de las ventajas económicas y comerciales, es qué otros beneficios se está extrayendo, insisto, no solamente el Estado y el sector privado, sino también la sociedad civil de ese tipo de relacionamiento y digamos, cómo se sienta construir una balanza entre la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea y la relación con China en ese sentido. Y sobre la pregunta que hace Sergio en materia de la relación con Estados Unidos durante la era Biden, yo creo que las señales han sido muy claras. Uno, en el tema de lucha contra las drogas, yo creo que desde antes de que se iniciase la administración Biden, cuando publicaron el famoso informe bipartidista en la Cámara de Representantes sobre el balance de la guerra contra las drogas y que los medios de comunicación extrajeron la línea de esta famosa acuerdo con la cual el Plan Colombia fue efectivo digamos, para pelear la lucha contra las guerrillas, más no para ganar la guerra contra las drogas. Si uno leía con mucho cuidado ese informe en el que participaron muchos de los miembros del hoy gobierno de Joe Biden, ahí no había una reformulación enorme y profunda de los términos de referencia de la guerra contra las drogas desde el punto de vista de la política exterior estadounidense. Sí había un intento por, por ser un poco más respetuosos, ¿no? Pues, por ejemplo, en alguna parte del informe decían, miren, no, la certificación como mecanismo para revisar el comportamiento de los estados en la guerra contra las drogas es antipática, deberíamos hacer una cosa mucho más multilateral, hay que respetar la relación entre los estados y sus comunidades y tratar de entender más qué es lo que pasa ahí, hay que ser menos intervencionistas, etcétera, etcétera. Como que lo que buscaban era darle casi que una cara amigable a la guerra contra las drogas, pero no transformarla fundamentalmente. Luego ahí no hay cambios. Y el otro gran frente, que es el frente de la crisis venezolana, pues ese sí que es una situación en donde creo que la administración Biden no puede haber sido más clara en múltiples declaraciones. Eso es un problema de los venezolanos que tienen que resolver los venezolanos. Y si se requiere de algo de participación, un pequeño empujón de la comunidad internacional, el empujón por parte de Estados Unidos va a ser bastante pequeño. No le van a hacer activismo a la resolución de la crisis venezolana y eso deja a Colombia en un escenario muy difícil porque tenemos, por obvias razones, una relación muy con Venezuela y estamos totalmente marginados del actual proceso de negociación y de la posibilidad de incidir y de ayudar en la resolución de la crisis venezolana. Entonces, creo que quedamos en un escenario un poco raro, sumado pues obviamente a la participación del partido de gobierno en las elecciones estadounidenses en favor del candidato perdedor. Yo creo que quedamos en un escenario en el que nos toca andar como muy de puntillas, con muy poco demandantes, con mucha tranquilidad, sin demasiado protagonismo y más bien dejando pasar y tratando de no llamar demasiado la atención. Ojalá, digamos, parte de lo que suceda con la discusión electoral que se avecina en Colombia sea, digamos, una puesta sobre la mesa de ideas acerca de cómo lidiar con nuestra relación con Estados Unidos, cómo sostener el equilibrio que está proponiendo el informe de Publican y cómo tratar de maniobrar en un escenario internacional que está cambiando tan abruptamente y tan rápidamente. Y ahorita vamos a hablar de eso, Sandra, porque en un espacio la semana pasada tú le preguntaste a Alejandro Gaviria sobre este tema, del cual injustamente clasificaste del menos sexy de todos, que era justamente la política No es exterior. injusto, no es injusto que a ti y a mí nos guste y a nuestros oyentes en este space nos guste, no quiere decir que sea sexy. Pero, pero en ese sentido, un poquito, Margaret, una cosa que nosotros hemos estado viendo en el asunto geopolítico general es una intervención mucho más hostil de Rusia en los procesos electorales de otros países, a través de desinformación, a través de participación en noticias falsas y demás. ¿Tú cómo crees que esta clase de eventos que han ocurrido no solamente en los países en desarrollo, sino también en países como Inglaterra, en países como Estados Unidos, las elecciones de países como Austria? ¿Cómo ves tú que ese tipo de intervención puede empezar a jugar en Latinoamérica en el ciclo electoral que se avecina, ya sea en Argentina y en Chile en noviembre y Brasil en el 2022? Bueno, no soy experto en Rusia y asuntos rusos, pero
creo que hay bastante evidencia que este tipo de intervención está pasando en varios países en América Latina, para poder influenciar opiniones, perspectivas, pero también hay evidencia de intervención en sistemas electorales, como usted dijo. Así que sí, creo que va a continuar. Está pasando no solo, como dijo, en países en desarrollo, pero en todo el resto del mundo. Y es algo que Rusia, perdón, hace muy bien. Entonces, sí, ya sé que allá en Cali y otras partes de Colombia hay expertos en asuntos, en Colombia, Rusia, pero sí, diría que sí, es un problema grave y va a continuar. También soy consciente de que hay personas acá que son expertas. También, si ustedes tienen alguna pregunta para estas dos magníficas panelistas, por favor pidan la palabra y en el orden de llegada se las vamos a dar eh, mientras estamos hablando de este tema súper sexy que son las relaciones entre Colombia y las grandes potencias. Pero ¿en dónde queda, Sandra, plantada o sentada la Unión Europea en todo esto? ¿Qué es la política de la Unión Europea hacia Colombia después del Brexit? ¿Vemos, digamos, algún tipo de unidad o sigue siendo muy fraccionada? No, si logramos que este tema se vuelva un tema sexy, tenemos que institucionalizar este space, definitivamente, Sergio, porque es un tema súper importante. ¿Qué hay que decir sobre la Unión Europea? Lo primero y más claro es que creo que la Unión Europea pues siempre ha sido, yo en alguna parte hice el análisis de la participación de los actores internacionales en el conflicto colombiano y fácilmente llegué a la conclusión de que lo que hacía la Unión Europea era en una muy buena parte limpiar el desorden que dejaba Estados Unidos en su participación, tratar de arreglar las disfuncionalidades que dejaba, por ejemplo, la cooperación militar en materia de violación a los derechos humanos y demás. Si bien no son, digamos, tenemos lazos comerciales y de inversión importantes con los europeos, por supuesto, pero creo que otra vez en el escenario de nuestras prioridades en materia internacional, Europa desafortunadamente y sus prioridades pues no están en nuestro radar de una forma tan sobresaliente como está en Estados Unidos. Y creo que además eso ocurre porque en los años recientes y particularmente en los gobiernos de derecha, las dos administraciones Uribe y la actual administración de Iván Duque, han sido gobiernos que se han distanciado mucho de la Unión Europea justamente por cuenta de su récord en materia de respeto a las garantías de la gente, a los derechos de la gente y en materia de la implementación, particularmente este último gobierno, de los acuerdos de paz. Es claro que una de las cosas que logró la administración de Juan Manuel Santos fue armar un consenso internacional alrededor de la necesidad de implementar los acuerdos de paz, por imperfectos que fueran, digamos, tal vez el actor que con más entusiasmo ha respaldado esa implementación y no lo ha hecho solamente a punta de declaraciones, sino a punta justamente de poner el dinero en donde pone su palabra, ha sido la Unión Europea. Y creo que aquí el desentendimiento con el actual gobierno pues ha sido grande. Yo creo que han maniobrado diplomáticamente para evitar y presionar para que el gobierno, digamos, no patee el tablero de la paz, como muchos de los sectores del centro democrático quisieran hacerlo, pero pues en el intento de tratar de contener ese impulso del actual gobierno, creo que las relaciones con Europa han sufrido. Y han sufrido fuertemente. Creo que, digamos, este es uno de esos escenarios en los que comprometerse con un objetivo nacional puede traer unos dividendos enormes hacia el futuro en materia internacional. Nada nos va a poner en un mejor standing frente al escenario internacional que otra vez regresar a nuestro compromiso con los acuerdos de paz y tratar, digamos, de poner los recursos del Estado con toda la fortaleza y con todo el entusiasmo detrás de la necesidad de implementar esos acuerdos. Eso nos facilitaría mucho la vida en la Unión Europea, nos facilitaría la vida con la administración Biden, que hay que recordar, es una administración heredera de la administración Obama, que fue tal vez el actor internacional más entusiasta en las negociaciones de paz que tuvieron lugar en la. Entonces, digamos, si a uno
le preguntara, bueno, ¿qué es lo primero que hay que llegar a hacer en la próxima administración para tratar de enmendar el daño enorme que se ha hecho durante los últimos 4 años de gobierno de Duque en materia internacional? Yo diría que hay que empezar por arreglar la casa. Y arreglar la casa significa retornar a nuestro compromiso con los socios de paz y de esa forma ponernos en la misma página de una muy buena parte de la comunidad internacional que está tratando también de ayudar a sacar a Colombia a través de la implementación de esos acuerdos. Sí, Sandra, estoy de acuerdo que hay que, como usted dijo, de rehacer la casa frente a la comunidad internacional. No, si logramos que este tema se vuelva un tema sexy, tenemos que institucionalizar este space, definitivamente, Sergio, porque es un tema súper importante. ¿Qué hay que decir sobre la Unión Europea? Lo primero y más claro es que creo que la Unión Europea pues siempre ha sido, yo en alguna parte hice el análisis de la participación de los actores internacionales en el conflicto colombiano y fácilmente llegué a la conclusión de que lo que hacía la Unión Europea era en una muy buena parte limpiar el desorden que dejaba Estados Unidos en su participación, tratar de arreglar las disfuncionalidades que dejaba, por ejemplo, la cooperación militar en materia de violación a los derechos humanos y demás. Si bien no son, digamos, tenemos lazos comerciales y de inversión importantes con los europeos, por supuesto, pero creo que otra vez en el escenario de nuestras prioridades en materia internacional, Europa desafortunadamente y sus prioridades pues no están en nuestro radar de una forma tan sobresaliente como está en Estados Unidos. Y creo que además eso ocurre porque en los años recientes y particularmente en los gobiernos de derecha, las dos administraciones Uribe y la actual administración de Iván Duque, han sido gobiernos que se han distanciado mucho de la Unión Europea justamente por cuenta de su récord en materia de respeto a las garantías de la gente, a los derechos de la gente y en materia de la implementación, particularmente este último gobierno, de los acuerdos de paz. Es claro que una de las cosas que logró la administración de Juan Manuel Santos fue armar un consenso internacional alrededor de la necesidad de implementar los acuerdos de paz, por imperfectos que fueran, digamos, tal vez el actor que con más entusiasmo ha respaldado esa implementación y no lo ha hecho solamente a punta de declaraciones, sino a punta justamente de poner el dinero en donde pone su palabra, ha sido la Unión Europea. Y creo que aquí el desentendimiento con el actual gobierno pues ha sido grande. Yo creo que han maniobrado diplomáticamente para evitar y presionar para que el gobierno, digamos, no patee el tablero de la paz, como muchos de los sectores del centro democrático quisieran hacerlo, pero pues en el intento de tratar de contener ese impulso del actual gobierno, creo que las relaciones con Europa han sufrido. Y han sufrido fuertemente. Creo que, digamos, este es uno de esos escenarios en los que comprometerse con un objetivo nacional puede traer unos dividendos enormes hacia el futuro en materia internacional. Nada nos va a poner en un mejor standing frente al escenario internacional que otra vez regresar a nuestro compromiso con los acuerdos de paz y tratar, digamos, de poner los recursos del Estado con toda la fortaleza y con todo el entusiasmo detrás de la necesidad de implementar esos acuerdos. Eso nos facilitaría mucho la vida en la Unión Europea, nos facilitaría la vida con la administración Biden, que hay que recordar, es una administración heredera de la administración Obama, que fue tal vez el actor internacional más entusiasta en las negociaciones de paz que tuvieron lugar en la. Entonces, digamos, si a uno le preguntaran, bueno, ¿qué es lo primero que hay que llegar a hacer en la próxima administración para tratar de enmendar el daño enorme que se ha hecho durante los últimos 4 años de gobierno de Duque en materia internacional? Yo diría que hay que empezar por arreglar la casa. Y arreglar la casa significa retornar a nuestro compromiso con los socios de paz y de esa forma ponernos en la misma página de una muy buena parte de la comunidad internacional que está tratando también de ayudar a sacar a Colombia a través de la implementación de esos acuerdos. Sí, Sandra, estoy de acuerdo que hay que, como usted dijo, de rehacer la casa frente a la comunidad internacional. Bueno, como hemos tenido una conversación tan emocionante, ya tenemos a alguien de la audiencia que tiene una pregunta. Wilmar, yo creo que usted tiene ya el acceso a poder hablar. Le invito a preguntar a las panelistas su pregunta. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, muy interesante. La pregunta es sencilla. A ver, hoy todas estas relaciones cada vez se marcan más por las capacidades de innovación de los países.
y cómo manejar esa relación tan desigual de capacidades de innovación en biotecnología, en informática, tanto con China como con Estados Unidos. O sea, es que la relación de desigual es supremamente grande y siempre nos van a llevar una delantera que nos va a generar dificultades como país. Dejo la palabra a Sandra para... Ok. No, yo no soy experta en innovación, ni muchísimo menos, pero digamos, lo poco que sé y lo poco que he leído, y además un balance de estos 3 años de gobierno centrados en la economía naranja y en convertir a Colombia en el Silicon Valley, me hacen pensar que por ahí no era el camino. Creo que el camino al contrario está, y yo creo que eso lo han dicho con mucha vehemencia varias de las comisiones estas de mal llamados sabios, alrededor de los temas de ciencia y tecnología. En lo que han insistido es justamente que se necesita una mayor inversión en producción de conocimiento. Y creo que aquí, digamos, estamos cometiendo muchísimos errores. Creo que estamos pensando la producción de conocimiento desde un punto de vista un poco light, no única y exclusivamente a través, pues, de buzzwords, ¿no? Como el emprendimiento y la economía naranja y demás, y detrás de eso una política pública que, por ejemplo, entiende tan poco la importancia de la producción de conocimiento que pues convierte el ministerio, de la ciencia en un botín burocrático como cualquier otro, con los mismos problemas de siempre, nombrando gente que no está familiarizada con la industria del conocimiento, si uno quiere llamarla así, y con una inversión en educación y en la formación de recurso humano, pues realmente magra, ¿no? Uno, digamos, parte de lo que quedó sobre la mesa después de las últimas protestas, pues es justamente que ni siquiera estamos en condiciones de brindarle acceso a nuestra población joven a las formas más básicas de educación, pues sí que menos vamos a estar en condiciones de innovar. Entonces, creo que aprovechar que estamos en un escenario electoral en donde hay tanto profesor universitario lanzándose al ruedo electoral, porque creo que eso nos da la ventaja de tener una discusión un poco más integral y un poco más sofisticada sobre cómo podemos acortar esa brecha que usted, Wilmar, está señalando, y cómo podemos, digamos, empezarnos a pensar de una forma distinta en el escenario internacional en materia de innovación. Insisto, creo que lo de la economía naranja y lo del Silicon Valley latinoamericano iba en esa dirección. El problema es que se convirtió única y exclusivamente en palabras y mercadeo, y no trajo una política pública y de inversión clara detrás de esto, pero yo creo que en la medida en que dejemos pasar el tiempo, el costo de esa simetría va a ser mucho más alto. Fíjese nada más lo que pasó con la pandemia y cómo, digamos, la imposibilidad de generar, digamos, de usar el conocimiento científico en favor de resolver este problema nos puso en una situación de vulnerabilidad enorme frente a las grandes compañías farmacéuticas a nivel internacional, a nosotros y a una muy buena parte del tercer mundo. Luego, creo que eso hay que pensárselo, y hay que verlo con seriedad, y hay que demandarle a los próximos candidatos al Congreso y a la presidencia en este país que nos hablen, insisto, con mucha más seriedad y con menos ambigüedades y lugares comunes sobre este problema. Gracias, Sandra, y gracias a Wilmar por su pregunta. Ahora le invito a Viviana, que pidió la palabra para preguntarle a las panelistas algo. A Viviana. Hola, buenas noches. Me alegra mucho escucharlos. Mira, lo que pasa es que yo tengo una duda porque en medio de las protestas y todo lo que pasó, por un lado, pues si yo iba, por ejemplo, a Bloomberg, a Forbes, ellos decían, y a Financial Times, tenían una visión que obviamente el país estaba en inestabilidad porque pues no habíamos llegado a un acuerdo de una reforma tributaria y pues el gobierno no había podido controlar las protestas. Por otro lado, también estaban como New York Times, Washington Post y The Economist, que decían que el problema era obviamente que se estaban violando los derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto influenciaron estos medios de comunicación hacia la imagen de Colombia hacia afuera? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, pues es que he conversado con algunos inversionistas y obviamente en Perú llegó un candidato de izquierda, en Colombia pues se puede aproximar.
el inversionista me decía, es que el problema no es que el candidato llegue, el problema es que las ideas ya están infundadas y que el país en el futuro pues puede en cualquier momento volver a escoger un candidato de esta manera. ¿Ustedes qué creen cómo puede afectar los inversionistas hacia afuera? Muchas gracias. Yo tengo una respuesta a la pregunta de Wilmer. Esta muy buena pregunta, Sandra, porque no soy experta en estos asuntos, solo en la relación China-América Latina. Vale, ¿quieres hacer lo de Wilmar y contesto lo de Viviana, a Margaret? Sí, está bien. Muchas gracias, Sandy. Dale. Bueno, muy rápido, porque creo que la respuesta de Sandra era muy buena y completa, pero yo diría, obviamente, como dijo Sandra, que comienza con la educación y con el desarrollo de habilidades y el desarrollo de recursos humanos, y todo eso va a ser un desafío enorme después de COVID-19 y durante COVID-19. Pero, creo que China, Estados Unidos también, pero China también tiene mucho que ofrecer en términos de inversiones y también ventas de tecnologías y a buenos precios. Hay muchos estudios académicos que sugieren que los mejores resultados en relaciones económicas entre China y América Latina o inversiones chinas en América Latina se encuentran en aquellos países que tienen regulaciones de inversión sólidas, e incluso en este caso protección de datos, la seguridad cibernética, la transferencia de tecnología, y eso aplica no solo con respecto a inversiones chinas, obviamente, pero con inversiones de cualquier país o empresa. Entonces, todo esto depende, y hemos visto avances ya en Colombia y otros países en América Latina en este respecto, pero es una condición bien importante cuando consideramos la innovación y inversiones tecnológicas en el futuro. Sobre la pregunta, olvidé tu nombre. ¿Alejandra era? Viviana, perdón, sí, ya te encontré, es que ahora ya no te encuentro en la imagen. Creo que hay varias cosas bien interesantes sobre eso. Un fenómeno que yo creo que se ha hecho como muy generalizado en el sistema internacional, particularmente en estos últimos años, donde la protesta social se ha convertido en protagonista, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, es que esta idea del control de la imagen de los estados se convirtió casi que en un objetivo puramente vacuo, ¿no? Porque por mucho, tengo en la cabeza particularmente como esta ofensiva diplomática que emprendió el gobierno colombiano después de las protestas en Estados Unidos para tratar de enmendar un poco, digamos, la imagen del gobierno después de lo que sucedió en las calles y de los abusos que tuvieron lugar en contra de los manifestantes. Y me da la impresión a mí de que ese tipo de estrategias ya no son estrategias tan útiles como eran en el pasado, porque pues obviamente hay como un flujo de información enorme que claramente tiene problemas, porque entre más información fluye, más difícil es establecer los criterios que determinan qué información es acertada y es rigurosa, pero le resulta mucho más difícil a los gobiernos esto de controlar, digamos, su imagen y controlar la percepción que tienen otros en el sistema internacional de lo que ellos hacen. Creo que en ese sentido el esfuerzo diplomático del gobierno colombiano después de las protestas en el sistema internacional no ha sido de gran utilidad, y todo lo contrario, lo que uno ve son unas declaraciones que solo contribuyen a minar aún más sus niveles de popularidad y de legitimidad al interior en términos de política doméstica colombiana. Uno ve, por ejemplo, las notas sobre las declaraciones de la canciller vicepresidente alrededor de, por ejemplo, de las causas de la protesta, que creo que fueron las últimas que vi, identificando a las redes sociales como la causa fundamental de la movilización ciudadana, y eso no hace otra cosa distinta que presentar al gobierno nacional cada vez como más y más desconectado del país, y simultáneamente tampoco es una historia que venda bien en el sistema internacional. Luego yo creo que esas estrategias hay que pensarlas. Yo no creo que tenga mucho sentido tratar de construir un país
artificial, ficticio en el sistema internacional como estrategia diplomática. Yo creo que eso hay que abordarlo de otra forma. Obviamente hay que empezar por reconocer el derecho a la protesta y tratar de poco más de cuidado a eso, pero eso es un tema de política doméstica. Pero creo que la forma en la que se construye estrategia internacional tiene que ser sustancialmente distinta, particularmente cuando, como en el caso de Colombia, hay tantas organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos internacionales que están constantemente prestando atención a lo que suceda. Creo que eso sí afecta la llegada de inversión extranjera. Creo que eso afecta cómo otros países nos observan como socios estables o no estables en materia comercial. Lo que hay que entender es que la relación de los estados con su sociedad civil es un buen indicador de los niveles de estabilidad y de democracia de un país, y esos indicadores desde el punto de vista comercial y de la inversión son fundamentales. En el momento en el que uno pierda eso de vista, básicamente empieza el camino hacia un escenario de aislacionismo comercial y de inversión, que creo que es lo último que necesitamos en este momento. Bueno, ya que desafortunadamente estamos llegando a la hora, Sergio y yo tenemos dos preguntitas más para ambas, Margaret y Sandra. Y la primera es, ¿cuál es la estrategia de Colombia enfrente de todo esto, enfrente los intereses de estos países, de los Estados Unidos y China y Rusia y la Unión Europea? ¿Y cómo es que Colombia puede aprovechar de esa competencia entre esas potencias para avanzar sus propios intereses? ¿Puedo empezar? Sí, sí, está bien. Por favor. Bueno, no sé cuál es la estrategia necesariamente. Es muy obvio que hay instituciones, universidades, partes del gobierno de Colombia, cámaras de comercio que están pensando y formulando estrategias acerca de ciertos sectores económicos y relacionado al comercio exterior y a otros asuntos, ¿no? Que están realmente tratando de entender cómo avanzar esta relación con China en particular, pero también mantener y balancear mantener buenas relaciones con Estados Unidos y balancear los intereses de esos dos poderes. Pero, como dije antes, la situación en China está evolucionando tan rápido que es muy difícil estar preparado. Casi día a día vemos un cambio muy importante, una política nueva. Que tiene implicaciones no solo para China domésticamente, pero también para otros países en el mundo, incluso en América Latina. Entonces es algo que necesita muchos expertos sobre China para poder entender y interpretar lo que está pasando en China y cómo traduce al exterior. Yo diría otra vez que los mejores resultados en las relaciones económicas entre China y América Latina se encuentran en aquellos países que tienen regulaciones de inversión sólida, suficiente transparencia en los procesos de licitación y adquisiciones, que tienen mecanismos establecidos para garantizar la responsabilidad de los inversores y que garantizan la diversidad de socios económicos, que evitan demasiada dependencia de un solo socio, no importa quién sea, o China o otro. Entonces no tengo, no hay claras soluciones, hay que estar abierto de invertir obviamente en la innovación como Wilber dijo, ¿no? Pero con las protecciones necesarias. Yo, digamos, voy a responder a esa pregunta como con un poco de brutalidad. Yo creo que no hay estrategia, yo creo que no hay plan, no lo ha habido por muchísimo tiempo. Creo que los últimos dos planes en materia internacional que construyeron dos gobiernos muy distintos de este país,
Uno fue usar la política exterior para apoyar los esfuerzos militares en contra de los grupos insurgentes y el otro fue utilizar los recursos internacionales y, digamos, a los actores internacionales en favor del proceso de paz. Ambas tienen estrategia, digamos, la característica particular de que pusieron la política exterior al servicio de un objetivo doméstico clarísimo, que eso, digamos, no es problemático. La política exterior, como cualquier otra política pública, tiene que estar también al servicio de los intereses domésticos, pero también tienen, digamos, en particular una noción muy clara del ejercicio de lo internacional y del comportamiento internacional como una cosa demasiado enfocada en mirarnos el ombligo y muy poco enfocada construir, digamos, estratégicamente un camino en lo internacional. Nosotros, digamos, tenemos muchas dificultades a la hora de construir estrategias en el largo plazo. Creo que lo que ha pasado con el último gobierno es todavía más ombliguista que cualquier otra cosa, porque creo que lo que han hecho es trasladar los principios básicos de una ideología política de derecha al funcionamiento de la política exterior, y eso ha traído unos efectos perversos. O sea, cuando uno no piensa el escenario internacional desde el punto de vista estratégico, sino lo piensa como una prolongación de las ideas que uno tiene en la cabeza, de la ideología bajo la cual se sustenta un gobierno, los resultados pueden ser, como han sido en este caso, tremendamente preocupantes. Creo que se hace necesaria una evaluación del escenario internacional mucho más pragmática y una evaluación además de hasta dónde, digamos, los principios y las lógicas que hemos seguido en el pasado de comportamiento internacional nos han traído dividendos. La política exterior, como cualquier política pública, tiene que ser evaluada y uno tiene que mirar qué ha funcionado y qué no ha funcionado para poder construir estrategia, pero nosotros, digamos, aquí preferimos siempre ajustarnos a lo que siempre hemos hecho en el pasado con tal de evitar esa evaluación. Y recogería un punto súper importante que hace Margaret, y es que es necesario incorporar a la gente que sabe de relaciones internacionales y de política exterior en la construcción de la política exterior. Creo que por muchísimo tiempo ha habido un divorcio enorme entre la comunidad científica de relaciones internacionales y la definición del comportamiento internacional de este país. Creo que fue un divorcio grande durante la administración Santos, fue un divorcio que se profundizó durante la administración Duque, y hoy básicamente tenemos casi que dos mundos paralelos funcionando y realmente como con una fragmentación y, y una tergiversación de los roles que se deben cumplir a nivel del Estado en materia internacional muy preocupante. Uno habla con los embajadores y constantemente están diciendo digamos, que se confunden, ¿no? Que no saben exactamente en la época de Claudia Blum quién era la persona que hacía política exterior, si era María Paula Correa o si era la canciller Blum, quién está a cargo, quién responde, quién da señales, quién hace las llamadas, quién construye las cuestiones, quién diseña estrategia y sobre todo qué conocimiento y qué experiencia tienen aquellos que están pensando en el diseño de esa estrategia es fundamental. Yo insisto que es muy importante que la ciudadanía empiece a demandar ese tipo de precisiones en la gente que está haciendo carrera política y que los incite a abandonar el lugar común de que nos tenemos que insertar positivamente, que tenemos que aprovechar espacios de oportunidades en lo internacional, etcétera, etcétera, y les exijan, digamos, un pensamiento un poco más estructurado y más estratégico acerca de cómo podemos comportarnos de la mejor forma posible en el escenario internacional y obtener la mayor cantidad de dividendos disponibles. Y ya, digamos, en ese sentido, justamente, y para terminar, recordándole a todos que esta discusión se basa en un documento que es público y lo pueden leer todos, está en las redes de Colombia Risk Canal, se llama El papel de Colombia en medio de la competencia de las grandes potencias, y es un poquito mirar el fragor preelectoral en el que nos encontramos y preguntarles a ustedes, Sandra y Margaret, pues primero, si ustedes pudieran decirle no a un candidato, sino a los candidatos, cómo deberían empezar a plantear los debates de política exterior de Colombia, cómo lo harían, qué les dirían, y también cuáles de las cosas que ustedes les dirían son realistas y políticamente viables. Entonces, Sandra o Margaret, la que quiera comenzar, me encantaría esta pregunta ya como para cerrar un poquito el espacio. Margaret, dale tú. No, bueno, mis sugerencias son las que había dicho en la última pregunta, que hay que pensar en
o planear, ¿no? Para el futuro, para planear para, no solo en términos de relaciones internacionales con estos países, pero preparar el país para atraer las inversiones que Colombia necesita y que, asegurar que Colombia esté preparado, para beneficiar de cualquier inversión o de Estados Unidos o de China o de cualquier país, potencia mundial. Con regulaciones, con mecanismos establecidos para garantizar buenos resultados. No es, no es, creo que es práctico, algo que sí pueden hacer, pero no sé si va a estar el gran enfoque en este momento, obviamente, de cualquier administración. Yo voy a ser muy breve porque creo que habría muchas cosas que pedirle a las personas que están aspirando a puestos públicos en la próxima elección. Pero es el tema sexy, Sandra. Es el tema sexy. Sí, sí, yo sé. Pero ¿sabes por dónde empezaría yo con cada candidato? Empezaría por las preguntas sobre su nivel de compromiso con la profesionalización del servicio diplomático colombiano. Empezaría por hacerle una pregunta sobre qué tanto están dispuestos a dejar de utilizar el servicio diplomático colombiano como un botín burocrático y como un botín de repartición puramente político, porque yo creo que ahí es donde está una buena parte del inicio de los problemas que tenemos a la hora de tomar estrategia internacional. Si seguimos mandando a las embajadas a personas que ni siquiera hablan los idiomas básicos de entendimiento en el escenario internacional, si seguimos pensando que las embajadas son premios políticos a los aliados y si seguimos pensando, fíjense nada más lo que acaba de pasar en la embajada de España con la feria esta del libro en Madrid, o sea, que tener un embajador en un lugar como Madrid que piense que la literatura puede ser una cosa neutral, pues ya dice mucho de, por ejemplo, la dimensión cultural de nuestras representaciones diplomáticas en el resto del mundo. Entonces, yo sí quisiera oír por lo menos, y para empezar, un compromiso de cada candidato a la presidencia alrededor de un porcentaje concreto que supere de lejos ese 20% reglamentario de embajadas entregadas a personas que conozcan los lugares a donde van, que hablen los idiomas, que hayan estudiado la naturaleza de los vínculos entre Colombia y esos países y que estén en condiciones de realmente aportar. Si algún candidato presidencial sale a decir que va a poner más del 50% de las embajadas a cargo de personas, no necesariamente de carrera diplomática, aunque las personas de carrera diplomática, por supuesto, son los primeros candidatos, pero a cargo de personas que conozcan los temas, yo ya de ahí en adelante empezaría a darme por muy bien servida. Bueno, Sandra y Margaret, esto ha sido una excelente y muy amable conversación que hemos tenido sobre la política internacional de Colombia y los retos que llegan a Colombia en medio de este conflicto y competencia de las grandes potencias. Tenemos enormes retos y pues vamos a ver si institucionalizamos el espacio, Sandra, según lo que sigamos publicando en Colombia Risk Analysis y contar contigo y con Margaret en algún otro momento. Les habla Sergio Guzmán, muy agradecido a todos ustedes por participar esta noche. Muchas gracias, Sergio. Qué gusto, Margaret. Gracias Johan, a todos. y un saludo a todos. Igualmente, Chao. gracias. Muchas gracias, Sandra. Chao.